Mi nombre es María del Carmen Molinari y trabajé en el Colegio San Pablo, siendo el colegio Sociedad en Comandita por Acciones y residencial. Bueno, llego al colegio por una notificación, me notifican que me convocaban a una entrevista. Honestamente no sé quién lo sugirió, porque se iba a presentar una vacante en la administración. Para mí fue una sorpresa porque no estaba dentro de mis planes. Lo que sí era mi título secundario era perito mercantil y bachiller, y aparentemente yo creo que debe haber sido el doctor Páez, que me conocía un poquito más, el que sugirió conversar conmigo sobre la posibilidad. Bueno, efectivamente, mi entrevista fue el 2 de febrero de 1979. Y vos me vas a decir por qué el 2 de febrero. Y bueno, porque nosotros, el colegio residencial, trabajaba prácticamente todo el año. Es decir, los chicos llegaban acá el primer domingo que se iniciaban las clases oficiales. Pero nosotros, el personal todo, desde maestranza y servicio y en todas las áreas de la escuela, estábamos trabajando acá esperando a los chicos y la llegada de los chicos. Bueno, en esa oportunidad, me presento acá. Yo no tenía, honestamente, para mí esto era totalmente ajeno. Y cuando termino mis estudios, en el Liceo de la Cumbre, el IDES de la Cumbre, siempre había pensado en la posibilidad de aprender inglés. Era la época de los 70 bastante difícil para ir a Córdoba y estudiar. Y justo se abre un anexo de la Escuela Superior de la Universidad de Córdoba, de idiomas, en Cruz del Eje, y yo decidí empezar los estudios allá. Bueno, en realidad ingreso al Colegio San Pablo para trabajar primero en una etapa, la parte administrativa, 1979. Después, posterior, ya estando trabajando y con la aceptación de DIPE del Colegio Secundario San Pablo, me recibo de profesora superior de inglés, y a sugerencia del doctor Páez también, Luis de Prado, otro profesor de aquella época y pilares de esta escuela, y también, y por supuesto, ahí conozco a Mr. Sen, me dice que quería que yo sea profesora en el sector del secundario. Bueno, de repente lo que yo no tenía ni siquiera pensado ni imaginado, transformó mi vida. El colegio fue mi primer trabajo desde el vamos. Y lo que yo tengo que valorar es que ellos me entusiasmaban a la continuidad de esto que había iniciado. Bueno, si se trata de la primera impresión que tuve del señor San, era un maestro de ley, digamos. Aparte, la comunidad en sí, inglesa, también me llamaba la atención esa capacidad de organización, de prolijidad, de respetos. El primer mensaje que tuvimos en el salón que antes era el comedor, eran los comedores, ¿no es cierto? Era de Mr. Sen, y no cabía ninguna duda que empezaba a enseñar a grandes y a chicos. Bueno, yo sabía, porque él me lo había contado, que después de la posguerra él decide venirse a esta zona, que era un asentamiento inglés. No solamente inglés, británicos, porque había escoceses, había galeses y ingleses en sí.
Bueno, esta gente, por ejemplo, la enfermera era galesa y venía acá desde Gaiman para trabajar acá con ellos. Bueno, lo que a mí me sorprendía de toda esta gente era la capacidad del orden hacia el trabajo, el respeto hacia el trabajo. Empezando de que él era la primera persona que alertaba que había que levantarse. El primero que abría a las 6 de la mañana el portón de entrada, no solamente para que los chicos iniciaran sus actividades, sino que porque empezaba a llegar el personal que venía de afuera para empezar a trabajar. Yo aprecié y creo que ayudó a mí a crecer en valores éticos, morales, el respeto por la palabra empeñada, el respeto por tu trabajo. Siempre te hacía ver, viste, lo importante de... Es decir, era exigente. Yo sé que algunos chicos han sufrido esa exigencia, pero él estaba en una posición, cuando yo llegué, de tener a cargo 136 chicos pupilos. Así que semejante responsabilidad la gestionó con su esposa, la señora Jean Coleman, y después que también vivía en Belmont, ¿no es cierto? Y bueno, y ya la gente que él había considerado como los mejores para trabajar con él. Entonces, no había, la realidad es que no había lugar para blandos sí, blandos o débiles, digamos, de carácter y demás. Él era muy exigente y exigía, creo que al máximo, porque sabía todo lo que podíamos dar. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención también fue el hecho de que en esta reunión nos dijo que éramos todos San Pablo, éramos todos una sola familia. Desde el peón de maestrancia, la gente que trabajaba en el campo de deportes, el cocinero, y ellos, si yo lo tengo que comparar, eran como padres adoptivos de todos estos chicos con semejante responsabilidad de crecer en sus estudios, y porque la mayoría de los chicos era muy difícil que los chicos argentinos, o por lo menos de la zona, venían acá. Venían gentes de Argentina, de la Patagonia, de las estancias de la provincia de Buenos Aires, venía gente de Brasil, Brasil, sí, teníamos 2 chiquitines de basílico, de los que venían de Brasil, después de la Patagonia, de la Mesopotamia, o sea que era increíble la cantidad. Si la cumbre creció gracias a este colegio, que significó como un faro, ¿no es cierto?, de la educación, donde el primer idioma era inglés, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, los que hablábamos inglés, aunque sea Spanglish o chapuceado, era obligatorio. En el término de 3 meses los chicos nos teníamos que dirigir en inglés. Entonces, te hacían las correcciones que correspondían y demás, pero realmente yo por lo menos lo comparé a haber tocado el cielo con las manos, porque si yo quería ser profesora de inglés, que era lo que pretendía, vivir en un ambiente donde solamente se respiraba inglés. Bueno, el colegio se transformó con el tiempo, precisamente porque este tipo de colegios fue desapareciendo mundialmente. Desapareció en Inglaterra, en España, en realidad en Europa. Ya este régimen se sostuvo, por ejemplo, acá, porque en nuestro país había mucha gente que por razones laborales, estoy hablando de
gente que, ejemplo, la gente que estaba trabajando, los técnicos que estaban trabajando en la usina atómica de Río Tercero, mandaron sus hijos acá, porque la idea de toda esta gente, de que los chicos estudiaran en estas escuelas, era que cuando ellos regresaban a su país de origen, no tenían también realizado no solamente la parte oficial, que era obligatoria por la Argentina, sino que se regresaban a su país, pero con los cursos internacionales, ¿no es cierto?, que se exigía y se sigue exigiendo. Yo sí tengo que dar un mensaje a los chicos hoy y a los papás, es primero valorar la oportunidad que han tenido o que tienen de venir a una escuela como esta, donde realmente han tenido muchos logros. Sé que hay dificultades, todas las épocas las hemos tenido, pero en un momento en que realmente necesitamos apostar a la educación, hay que hacerles ver a los chicos el valor de la educación y en forma prepararse realmente para lo que se viene, que es bastante complicado. Si no estamos preparados, lamentablemente vamos a fracasar. Y considerando el tema del idioma, yo siempre dije y sostuve que inglés era el idioma universal, o sea que lo van a necesitar en cualquier oportunidad. Tener un lugar donde se pueda aprender con el ambiente específico, ¿no es cierto? Sería lo ideal, y que los chicos entiendan a sus papás por qué motivo los mandan a este tipo de lugar. Ya, por supuesto, el régimen es externo, abierto a la comunidad, pero lo único que necesitan es trabajar, estudiar y para prepararse para el futuro, que les va a hacer muy bien. Yo todas estas cosas sobre las divisiones y demás las fui comprendiendo en la medida que yo iba trabajando. Ejemplo, los chicos que venían de afuera, yo trabajaba en febrero, por ejemplo, o antes, y tenía que darles la planilla de todo lo que tenían que traer los chicos para el primer año o al inicio de las clases. Mr. San se tomaba el trabajo hasta de señalizar con nombre y número todas las pertenencias de ese chico. Es decir, el banco, el pupitre, porque todo se debía respetar. Se vivía en un lugar austero, no de lujos, ¿no es cierto? Lo que sí era de lujo es todo el material que había para la preparación, por ejemplo, el laboratorio de química, el laboratorio de física. Con el tiempo vino la cuestión de la informática, ¿no es cierto? Pero nosotros cuidábamos todo porque sabíamos el valor y el costo. Todas estas cosas venían de Inglaterra. Se pedían importadas y realmente el colegio tenía el material didáctico que se necesitaba. Bueno, estamos en que Livingstone Stop. A través de esa ventanita, cada 2 por 3, especialmente los más chicos, después te voy a explicar cómo era la parte oficial y la parte inglés. Siempre alguna cosa me hacía. Sabían que a mí ahí tenía yo una planta llena de como enredaderas. Y bueno, de vez en cuando aparecía alguna araña, aparecía alguna víbora, aunque sea ciega,
y ellos se me aparecían por la ventana y me hacían algún chiste y me dice, decime Carmen, ¿de qué sos? ¿De Livingstone o de Stone? De acuerdo a eso la tiramos adentro de la oficina. Y yo me hacía la que no tenía miedo, pero realmente temblaba porque le tenía terror. Una vez un chiquillo que me acuerdo se llamaba Pastore de apellido, venía con una víbora colgada acá en estilo de corbata. Yo me quería morir porque chistes de eso nos hicieron mucho. La historia de Livingstone Stone era dos casas, o sea, dos divisiones. Sé que la historia de Scott y Livingstone no sé bien, pero eran referentes, ¿no es cierto?, que consideraban Mr. Sam como sus héroes, ¿no es cierto?, en la parte deportiva. Bueno, entonces el colegio, el chico cuando llegaba acá a la escuela y ya sabía si iba a ser de Livingstone o si iba a ser... Si alguno de ellos decía que no, porque ya conocía quién era Livingstone y Scott, bueno, se lo cambiaba. Pero como el deporte era altamente competitivo, los chicos por supuesto, del secundario pertenecían a la Asociación Cordobesa de Rugby. Entonces, en más de una oportunidad, ¿no es cierto?, o venían ellos acá o ellos iban para allá, pero hemos tenido inclusive chicos que clasificaron en los Panamericanos, no sé de qué año. Yo, por ejemplo, trabajaba con él acá teníamos una pequeña imprenta con sistemas stencils y la máquina a manivela. Entonces me decía, bueno, Carmen, vamos a preparar los programas para el mes. Todo era así, o semanal, o si había en el intermedio un evento especial, todo estaba determinado. Me acuerdo que en uno de los deportes que yo digo, no solamente trabajé acá, trabajé como docente, trabajé anotando el puntaje, ¿no es cierto?, en los sports, y uno se entusiasmaba y bueno, ya pertenecía a una casa o la otra. Yo siempre quería quedar bien con todos, ¿no? Y digo, no, lo tengo que pensar. Un mes le decía Scott, al otro mes le decía Livingstone. Bueno, después otra cosa era el sustento del colegio. El colegio se sostenía en 3 pilares fundamentales: las ciencias exactas, que se daban en inglés más que todo, era lo que tenían el mandato para los chicos que venían de afuera. El deporte, fundamental, porque eso ayudaba muchísimo. Cuando no había actividades, los chicos se pasaban prácticamente todo el tiempo en el campo de deporte. Y por supuesto el idioma inglés. Bueno, Mr. Sen era el profesor de matemáticas. Después se rodeó de los mejores profesores. A veces se contrataban de Inglaterra, ¿no es cierto?, por un año o por un periodo, venían, trabajaban acá, y después había gente que no era docente, pero que sí pertenecían a la comunidad, y habían a esta comunidad británica, y habían acompañado a Mr. Cern en el proyecto que él había iniciado apenas terminó la guerra. Él viene a Buenos Aires, califica para ser profesor de matemáticas en San Andrés, y después de allí, con un grupo de docentes que lo acompaña, se viene a las Sierras de Córdoba, con 14 chicos, ¿no? Bueno, primero, el primer lugar donde empezó a funcionar fue el Hotel Cruz Chica. Y después ya van comprando, ¿no es cierto?, los edificios. Esto era
vieja hostería, Motino se llamaba, y después Belmont, por supuesto, la casa principal, y así se inició. Y bueno, estaba el lugar de las residencias, el lugar, los profesores, donde vivían los profesores que tenían que hacer la guardia o los turnos. No había nada que se pudiera escapar. Realmente todo, y todo imaginado y creado desde su mente.